Muy buenas noches, queridos estudiantes. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo módulo que será Derecho Comercial 2. En este módulo, como ustedes han podido leer ya en la plataforma, el entendido de nuestro proyecto socioformativo será lograr hacer un manual paso a paso, puntualmente, de lo que refiere a la importancia de la eficacia jurídica para la elaboración de los contratos más utilizados en las relaciones comerciales. Para esto, evidentemente, lo que necesitamos comprender a partir también de un enfoque legal es inicialmente temas como macro, yendo de lo máximo a lo menor, que será la estructuración de diferentes tipos de contratos que veremos a lo largo del módulo. Por eso quiero comenzar justamente a compartirles lo que veremos y cuál será nuestro enfoque principal de nuestro proyecto socioformativo, ¿no? A través principalmente de poder identificar lo que refiere las nuevas connotaciones que tenemos a, a lo que serían las nuevas relaciones jurídico-comerciales que a la fecha se vienen estableciendo conforme a la coyuntura, obviamente, de nuestro país, ¿sí? Entonces hablaremos principalmente de lo que se refiere a la eficacia contractual y la utilidad de los diferentes títulos, valores, ¿no? Que se utilicen en las diferentes características a lo largo de estas nuevas relaciones comerciales. Para esto tenemos la identificación de un problema real, digamos, identificado para poder conformar nuestro proyecto socioformativo, que ha sido que los nuevos profesionales en derecho desconocen en lo principal, ¿no? Y en este caso va a ser retador para nosotros cuáles son aquellas dinámicas operativas actuales en las cuales, ¿no? Incluyendo el uso de la automatización, se requieren para la efectiva solución de contingencias que se puedan presentar a lo largo de los contratos mercantiles, ¿sí? El retraso obviamente severos en temas de redacción, observaciones recurrentes en el CEPREC, como vamos a poder ver con ejemplos reales a través de hacer también nuestro laboratorio en clase, las deficiencias procedimentales y la fuerza ejecutiva que puede existir en una mala redacción, principalmente de contratos que se entrelazan, digamos, ¿no? O que son los que intermedian en las relaciones jurídico-comerciales a la fe. Un tema, obviamente, digamos, no en un contexto real, también es un tema respecto a la seguridad jurídica como tal, principalmente de estas micro y pequeñas empresas que son en realidad las que requieren en lo principal este tipo de asesoramiento efectivo para lograr de alguna manera tener muchísimo más impacto cuando les toca negociar con otro tipo de empresas. ¿Cuál sería nuestro propósito? Llegar a diseñar y estructurar soluciones jurídicas corporativas eficientes en lo principal, ¿sí? Integrando la automatización digital, como vamos a poder ver también a través de las actividades, y el uso guiado principalmente de la inteligencia artificial, que a la fecha, como ustedes saben, ha venido un poco para quedarse, no solamente en un ámbito académico, sino también en el ejercicio que ustedes van a tener que realizar como futuros abogados. ¿Cómo queremos lograr este objetivo, digamos, de nuestro proyecto socioformativo? A través de la identificación de derechos y obligaciones, de las problemáticas sociocomerciales para la realización de actos de comercio que sean principalmente seguros. Obviamente, induciendo al uso de los títulos valores, que a la fecha también vamos a poder indagar, que ya requieren otro tipo de modalidades y otro tipo de situaciones respecto a cómo logran, de alguna manera, garantizar el cumplimiento de los diferentes objetivos, digamos, del contrato que se vaya a redactar, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros principales objetivos vinculados a lo que se llaman las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es otra de las situaciones muy importantes a considerar y que ya está inmersa dentro de las relaciones jurídicas comerciales a la fecha? Refieren a qué tratamos de proporcionar, ¿no? Esta agenda, este compromiso internacional que a la fecha un montón de países, digamos, ¿no? Incluyendo Bolivia, quieren direccionar para generar negocios verdes, para generar negocios mucho más éticos, instituciones mucho más sólidas, que permitan, obviamente, no solamente atraer un tema de inversión a Bolivia, digamos, que ya está planteándose el uso de estos diferentes objetivos de desarrollo sostenible, sino también hacer que las empresas de alguna manera reputacionalmente y desde un punto de vista jurídico puedan tener mayor connotación.
el trabajo decente y crecimiento económico, como sería el ODS 8, sería proporcionar un blindaje legal a los negocios que reduce drásticamente el riesgo de las quiebras de las pymes, justamente por carecer de este asesoramiento efectivo. Y lo que refiere a la paz, justicia e instituciones sólidas sería impulsar las soluciones corporativas y que utilicen, ¿no?, la vía de la estructura monitoria civil ágil, disminuyendo claramente dentro inclusive de todo lo que es la estructura judicial, el impacto que tiene de estas cobranzas que a veces requieren o se ponen trabadas por desde el origen una mala redacción de un contrato. En cuanto a los ejes transversales, y en eso haremos muchísimo hincapié, referente al tema de la ética comercial, que a la fecha no solamente está considerado como un valor subyacente o que se da por obvio que debería existir dentro de las relaciones comerciales, sino por el contrario, ¿no? Refiere a que tiene que tener un enfoque prioritario, es decir, avalado principalmente por aquella fe, una buena fe contractual, ¿no?, que debe existir desde el inicio de la relación, es decir, desde que yo envío la oferta. La ética profesional es una exigencia, digamos, no solamente desde un ámbito comercial o legal, ¿no? Pero obviamente, como ustedes pueden saber, los abogados estamos por demás de comprometidos, por decirlo de alguna manera, de avalar este tema de asesoramiento ético por parte de nuestros clientes, más aún si se trataran de pequeñas y medianas empresas de las cuales estaríamos hablando. Todos los abogados tenemos nuestro código deontológico, no solamente aquel que está registrado para el ejercicio, sino también propio. Es decir, mantener una coherencia respecto a esta aplicación práctica de lo que refiere la ética comercial. Y el desarrollo sostenible, lo que les venía un poco anticipando, este uso de cláusulas verdes que ya obliga de cierta manera a las partes en una relación comercial para realizar estas prácticas ecoamigables en toda la cadena puntualmente de suministro. ¿Sí? Bajo este contexto, bajo estos enfoques, tanto de los ejes transversales como el tema de los ODS, pues es que vamos a poder nosotros referir puntualmente y comenzar, ¿no?, a considerar y puntualizar. Lo que quiero yo de ustedes es que sean detallistas al momento que ustedes, desde que los contraten, digamos, para asesoramiento de este tipo de contratos a nivel comercial, que consideren todo el contexto, digamos, real a la fecha en los cuales se basaría esa relación comercial que están a punto de asesorar. ¿Sí? ¿Cuáles serían un poco los retos? Como ustedes ven, aquí les he puesto un par de noticias muy importantes respecto, muy actualizadas, ¿no? Que a partir de, por ejemplo, temas de exportación, con este cambio de gobierno, si bien tenemos consolidado a nivel constitucional un lineamiento económico para todo el macro movimiento, podríamos estar a, ¿no?, a un menor plazo para que o se modifique el enfoque o se mantenga, por el contrario, aquel enfoque de desarrollo productivo que a la fecha se tiene establecido dentro de la Constitución y que vamos a ver, digamos, y desarrollar más adelante a todo esto que refiere a lo que dice la Constitución, de qué tipo de economía o de qué tipos de lineamientos macroeconómicos establece la Constitución, de los cuales estamos obligados a saber y contrarrestar en lo principal respecto a la realidad, a lo viable, a lo aceptable, lo que se puede además aplicar y se debe considerar al momento de generar una relación comercial a menor, obviamente, escala, como la que veremos en el módulo. ¿Sí? Como verán, esta noticia, digamos, no publicada por el periódico La Razón el 8 de junio, establece que las exportaciones del país crecieron en un 84% y las importaciones en un 6% en comparación con los 4 primeros meses del año pasado. Esto es algo muy importante, obviamente, en un contexto macroeconómico. ¿Cuáles son otro tipo de retos que tenemos? Los intentos de diversificación, obviamente desde un nivel económico, para disminuir la dependencia de las materias primas, ampliar los mercados. Tenemos ya un diálogo indagado, digamos, a nivel gubernamental con Estados Unidos, porque, como se dice, ¿no?, al menos el Estado de Gobierno lo que pretende es nuevamente poner a Bolivia
dentro de el mapa de las relaciones internacionales. La relación con Chile sería otro hito, digamos, ¿no? Que se mantiene en continuidad, que siempre hubo, pero que ahora están intentando potencializar, digamos, ¿no? Estas negociaciones a través, por ejemplo, del acuerdo de complementación económica. Otro de los retos que tenemos es obviamente la vulneración logística y problemas internos, que a pesar de que las cifras, como dicen, macroeconómicas son positivas, pues todavía tenemos que ordenar, por así decirlo, un poco la casa. El tema de la vulnerabilidad constante, digamos, de temas de logística por el tema de los bloqueos, los conflictos sociales, que son obviamente de impacto reputacional para nuestro país, pero que a la vez igual obviamente impactan en lo que refiere a las relaciones comerciales. ¿Sí? Los retos normativos, ¿cuáles serían estos retos normativos? ¿No? Bolivia tiene un límite, digamos, ¿no? Otra noticia importante sacada por el periódico La Nación en este mes de junio ha sido que Bolivia tiene hasta el 2028 para ser un miembro pleno del Mercosur. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hablaban los expertos? En este caso, el abogado Carlos Manuel Durán establecía que se viene un tsunami normativo. Es decir, que tenemos fácilmente que modificar 4.000 normas, ¿no? Que se deberían ajustar a todas las disposiciones principales de lo que refiere, digamos, a nivel aduanero, operativo, institucionales del Mercosur. Esto para nosotros como personas de derecho y a ustedes como estudiantes de derecho no solamente abre un ámbito de oportunidades para formar parte de este proceso, sino que principalmente nos va a exigir una adecuación normativa y una constante capacitación en lo que va a referir cuando ustedes ya salgan profesionales o cuando ya estén ahora haciendo un poco de las prácticas, a identificar, digamos, hacia dónde se mueve toda esta contexto, digamos, macroeconómico y qué es lo que yo me tengo que fijar al momento de asesorar una relación comercial a menor escala. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Se nos viene un reto normativo de modificación demasiado importante, del cual obviamente vamos a tener que ser parte. Dentro de los otros retos normativos, también tenemos el incumplimiento contractual, obviamente debido a temas de fuerza mayor, se generan temas de rescisión de los contratos y multas, existen vacíos en la aplicación normativa, donde el sector privado exige, ¿no? Con urgencia, lo que nos significa aquí, aplicar de forma estricta estas sanciones legales vigentes contra los integradores de bloqueo que no están permitiendo asentar esas bases de esa seguridad jurídica que tanto se requiere dentro de las relaciones comerciales. ¿Sí? Y obviamente temas de modernización, también lo que hablábamos de ese tsunami normativo, la normalización de despacho aduanero y la digitalización. No solamente, bueno, aquí les he puesto un pequeño ejemplo, digamos, ¿no? Del Consejo Nacional de Factibilidad de Comercio, digamos, ¿no? Donde establece ya una ventanilla única para digitalizar y desburocratizar. Como dice el presidente de la República, tratar de salir de ese bullet de lo que refiere nuestro estado tranca, ¿no? Para que de esta manera hacer conocer hacia afuera que nos estamos actualizando. Bolivia tiene una Agenda 2030 en las cuales de a pequeños pasos la digitalización no está siendo un tema menor o no priorizado. Por el contrario, si queremos que esto evolucione y que de algún momento todo se desarrolle en base a alineamientos internacionales, pues vamos a tener que considerar claramente el tema de la digitalización de los procesos, ¿no? Y como veremos, esta digitalización no solamente que hablará de firmas digitales, sino del mismo contenido de los propios contratos mercantiles que se utilizan dentro de toda la cadena del suministro, ¿sí? Para repente, dando un espacio pequeño y hacia donde ahondamos un poquito en nuestro proyecto socioformativo, es de ver esta carencia de asesoramiento principalmente a las micro y pequeñas empresas, que son las que ahora también van a tener un poco de oportunidad y libertad contractual para negociar, pero que necesitan ese asesoramiento sentado, base, práctico de cómo están estructurados ellos como pequeños y medianas empresas para poder negociar este tipo de contratos comerciales dentro de esa cadena de suministro de la que ellos quieren ser parte y obviamente ser parte en lo principal con una igualdad jurídica plena.
¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema de la debilidad contractual? Dice, no, algunos están constituidos como cooperativas o sociedades de responsabilidad limitada y al no estar constituidos con ese tipo de formalismo legal, imposibilita inclusive cerrar ese tipo de acuerdos. La inundación del mercado interno, ¿no? La circulación de las mercaderías, que es un arma de doble filo, temas de competencia desleal y sobre todo la falta de defensa comercial, que es ahí donde tenemos un gran nicho de mercado, donde ustedes como futuros estudiantes a finalizar su carrera de derecho, pues van a tener que entender toda esa complejidad y a las relaciones comerciales, adecuarse, ¿no? A la forma del cliente, la necesidad efectiva, legal que éste requiere para poder colaborar de que esas relaciones jurídicas sean mucho más sólidas, mucho más de beneficio, de un win-win entre partes y sobre todo que en este caso las pequeñas y medianas empresas sientan que tienen esa fortaleza legal para defender, obviamente, sus derechos y cumplir al mismo tiempo sus obligaciones, ¿sí? ¿Cuáles serían nuestros retos para los nuevos profesionales? Un dominio de un derecho internacional regional, capacidad de métodos alternativos, una visión disciplinaria de comercio exterior, que es lo que vamos a tratar de motivar en este módulo para que ustedes realmente sean curiosos, quieran ser parte de este nuevo cambio, de esta nueva transformación de todo este tipo de relaciones comerciales y principalmente desde un enfoque contractual, pues se está viviendo en esta nueva época, ¿no? Y el asesoramiento, como les decía, en un tema micro, pequeñas y medianas empresas, el reto ético, ¿no? Y profesional al crear este tipo de estructuras legales que sean accesibles, viables, reales y sobre todo seguras, amparadas por toda la normativa legal vigente, pero también con este tipo de lineamientos internacionales que a partir de las fechas van a ser requeridos, ¿sí? Nuestra misión en lo principal, ¿no? Dar un enfoque preventivo del derecho. Yo soy una persona convencida en estos 20 años que tengo de experiencia en el mundo corporativo, de lo que se necesita es ser abogados de manera preventiva. Los abogados estamos un poco considerados en este sentido o en este aspecto como llamados a apagar este tipo de incendio cuando se presenta la contingencia en las relaciones comerciales. Cuando debería ser por el contrario, lo que les decía, el tema de ser preventivos, porque la prevención genera rentabilidad dentro de una relación comercial. Una de las grandes frases del libro, que no sé si han leído también ustedes, que es El arte de la guerra, establecía la mejor victoria es cuando resolvemos el problema sin enfrentamientos. Mejor conflicto es aquel que no se da. ¿Cómo evito yo conflictos en una relación comercial? Puntualmente estructurando un buen contrato comercial. Un contrato que tenga todas las cláusulas preestablecidas, que tenga claramente desarrollado dentro de sí todo lo que los clientes necesitan tener coberturado, cuál desde el apersonamiento, como vamos a poder verificar in situ dentro de clases, hasta todas aquellas cláusulas que garantizan el cumplimiento del contrato para ambas partes, ¿no? Porque parte de la ética es considerar relaciones comerciales de igualdad sin querer sacar beneficio, obviamente, del otro. Entonces, lo que yo les pido, los motivo, digamos, es que para que en este módulo podamos entender y cambiar un poco esa perspectiva de que el abogado, digamos, no tiene que hacer contratos básicos o de plantillas porque no entendemos cómo funcionan las relaciones comerciales. Por el contrario, ¿no? Vamos a hacer ese reto para que ustedes se conviertan, digamos, con la intención de convertirse al menos en abogados especialistas que entiendan la coyuntura de macroeconómica del país y obviamente estén listos bajo esas condiciones de entender y asesorar estas relaciones comerciales actuales, ¿no? En un aporte personal, lo que les puse aquí en la diapositiva es que hay que evitar, obviamente, que se llegue al conflicto, siempre y cuando, obviamente, lo que se llama esa batalla no sea la última opción. Hay, obviamente, que llegar a veces a conflictos porque se generan, a pesar de que podamos tener una estructura contractual muy sólida, pero, como le digo, que no sea por culpa de una negligencia puntual de nosotros como asesores comerciales, ¿sí?
Esto sería en cuanto a lo que teníamos para la presentación de en nuestro proyecto socioformativo. Entonces, espero que realmente sea de su agrado y curiosidad poder, digamos, a nivel macro, entender un poco cómo funciona principalmente nuestra economía inicialmente y a raíz de eso entender los nuevos retos, la nueva coyuntura, el problema real que tenemos que resolver como asesores jurídicos y como en este caso, digamos, desde donde están ahora, que es como estudiantes de derecho, ya pueden comenzar inclusive a especializarse, buscar un nicho de mercado y comprender cuál es la verdadera misión de nosotros como asesores en estas nuevas coyunturas, con estas nuevas condiciones que presentan las relaciones, ¿sí? Ahora entonces pasaremos puntualmente a verificar lo que se refiere ya a nuestro, entrando un poco en temario, vamos a darle una pequeña ojeada a lo que es nuestro contenido, principalmente de la materia. Como ustedes pueden ver, lo primero que tenemos son el tema de la libertad contractual y el modelo económico boliviano. Vamos a comenzar un poquito con el modelo económico boliviano, los contratos más utilizados en el mercado de bienes y servicios, cuáles los contratos utilizados en el mercado de distribución comercial, ¿sí? En el mercado de seguros, en el bancario, que van a ver que es muy interesante, respecto a títulos valores, ¿no? Cómo se utilizan, vamos a hablar un poquito de lo que es la legislación comparada, letras de cambio, otros tipos de títulos valores en lo principal, ¿sí? Entonces, comenzamos ahora a indagar en lo que establece la Constitución Política del Estado para que podamos ver ya nuestro tema uno, ¿sí? No sé por qué, un momentito, por favor. Aquí está. Nuestro tema uno, que sería lo que es el modelo, perdón. Un momentito. Aquí vamos a tener que salir de esta para que podamos verificar ya. El modelo económico, conforme nuestra legislación boliviana actual, es decir, a lo que establece la Constitución Política del Estado, refiere que el modelo económico boliviano es popular y está orientado a la mejora de la calidad de vida y el vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas. Es por eso que es muy importante que ustedes ya a nuestra primera encuentro presencial tengan muy claro y leídos los artículos de la Constitución que refieren a este modelo económico, ¿sí? ¿Qué refiere a este nuevo modelo económico social y comunitario? ¿No? El modelo dice es un económico, económico plural comunitario conocido como el modelo económico social comunitario productivo. Se basa en lo principal, en la priorización del bien común, la redistribución de las riquezas y la industrialización con sustitución de importaciones, ¿sí? El nuevo económico social, porque hace énfasis, digamos, ¿no? En resolver problemas sociales que antes, ¿no? Que los problemas individuales que debería tener uno como comerciante o como parte activa dentro de la economía. Comunitario, ¿por qué? Comunitario dice no solo porque es el objetivo fundamental, es el bien común, el bienestar de todos, sino porque también recoge tradiciones y valores de los pueblos indígenas, originarios y campesinos que antes, digamos, de la última modificación de la Constitución, se consideraban que si bien existían, no estaban del todo debidamente reconocidos, ¿sí? Productivo, ¿por qué? Porque no se puede pensar, dice, resolver la pobreza que vivía Bolivia extendiendo la mano. La única forma digna, responsable, sustentable de salir de la promesa conforme a este modelo económico es produciendo, ¿no? Entonces, Bolivia debe transformar todo su proceso de producción y es a donde abocaba un poco el tema de este nuevo planteamiento, de este nuevo modelo económico, de potencializar las líneas productivas, ¿no? A todo nivel, del pequeño productor hasta obviamente la empresa privada, ¿sí? El nuevo modelo económico identifica pilares, el sector estratégico que genera excedente y el sector generador de ingresos y de empleo. Asimismo, cuatro sectores estratégicos que son los que generan los excedentes, que son
hidrocarburos, minería, electricidad y los recursos ambientales, ¿no? Que también podemos nosotros claramente identificar cuáles son inclusive las empresas que a nivel Bolivia son las más grandes o las más impactantes en términos de la economía en estos cuatro sectores. ¿Sí? Entre los sectores generadores de ingresos y empleos tenemos la industria manufacturera, el turismo, que también es un tema a potencializar dentro de nuestro país, vivienda, desarrollo agropecuario y otros, digamos, ¿no?, que han sido dimensionados dentro de este nuevo modelo económico. ¿Qué características clave, digamos, nos refieren a este nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo? ¿No? Reconoce y protege la economía comunitaria, que vamos a hablar un poquito y debatir sobre el tema al respecto, ¿no? Da una visión, hace que visualmente, digamos, ¿no? Con toda la normativa, se genera una prioritaria importancia a este tipo de economía comunitaria, ¿no? Reconoce obviamente también la economía privada, la social corporativa, pero hace mucho hincapié en lo que refiere a la economía comunitaria. La redistribución de riqueza, prioriza la inversión pública y la redistribución de excedentes, a la población a través de bonos sociales, que bueno, también han sido muy criticados para ver si efectivamente eso aporta a sacar el índice de la pobreza o por el contrario, digamos, ¿no? Podrían direccionarse ese tipo de recursos hacia otras políticas mucho más estratégicas o mucho más eficientes en cuanto a la rentabilidad, ¿no? La industrialización y sustitución de importaciones, busca transformar la economía primaria, exportarla hacia una economía industrializada y productiva, la participación del Estado, ¿no?, que es obviamente tan importante, y que dentro, digamos, inclusive la visión neoliberal, por ejemplo, como en la Argentina, trata de restringirla. Por el contrario, ¿no? En este nuevo modelo económico, el Estado tiene una participación muy activa. Sería muy interesante ver si con estos nuevos retos va a cambiar ese porcentaje de participación estatal en lo que refiere a la planificación, inversión, regulación y gestión de recursos naturales. La prioridad del bienestar social, ¿no? El modelo se enfoca, como dijimos, en uno de los principios constitucionales a la fecha que existe en nuestra Constitución, que es el vivir bien, la eliminación de la pobreza y la exclusión social en lo principal. ¿Cuál es la regulación principal, digamos, ¿no? Donde se establece ya a un nivel un poquito más específico de lo que refiere a este modelo económico? El artículo 306 de nuestra Constitución Política y el Estado, que establece que el modelo económico boliviano es plural, está orientado a la mejor calidad de vida, al vivir bien de los bolivianos, ¿no? La economía plural está constituida en formas de organización comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Eso es muy importante considerarla, puesto que reconoce este tipo de organizaciones ya a un nivel constitucional y por lo tanto le da mucho más relevancia operativa dentro de la economía, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Dice en plural, la economía articula diferentes formas, por lo tanto, de organizaciones económicas sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. Estos valores que tienen que ser considerados dentro de estas organizaciones para, obviamente, coadyuvar al propósito del vivir bien, eliminar el tema de la pobreza en Bolivia. ¿Sí? La economía social comunitaria dice complementará el interés individual con el vivir del bien colectivo en lo principal. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir también empresas mixtas, ¿no? El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura y la reinversión en el desarrollo económico productivo. Entonces, como podemos ver, la Constitución establece, digamos, ¿no?, lineamientos claves para este tipo de modelo y sobre todo nos vamos a quedar con esa idea de principio, que yo quiero que ustedes aprendan a identificar conceptualmente y ontológicamente qué refieren este tipo de principios y sobre todo para qué la Constitución establece este tipo de principios.
obviamente enfocando de que las condiciones del desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, la solidaridad, sean siempre considerados estos principios que regulen el comportamiento, porque hacen eso los principios declarados, regular el comportamiento para buscar, ¿no? De llegar a ese propósito constitucional que es el vivir bien de todos los bolivianos. El artículo 307 establece que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Entonces, claramente podemos ver este tema de priorizar, enaltecer, coadyuvar, garantizar este tema de economía comunitaria que se consideraba de que de cierta manera se estaba desprotegida, ¿no? A un nivel normativo. Esta forma de organización económica comprende los sistemas de producción, reproducción de la vida social, fundados en principios y propios de las naciones y pueblos indígenas, que ahora sí son considerados y respetados a nivel constitucional, como lo establece este artículo. También, no solamente es que se indague en lo que refiere, digamos, a la economía comunitaria, sino que el Estado hace esta declaración también que respeta y protege la iniciativa privada, ¿no? Buscando claramente un equilibrio, no solamente potencializar recursos políticos en esta economía comunitaria, sino también aclarando o ratificando, más que aclarando, ratificando la protección a la iniciativa privada, que claramente es la que contribuye al desarrollo económico-social, ¿sí? Garantiza la libertad de empresa, que ahí vamos a ver, ustedes ya en Derecho Comercial 1 han debido aprender a cómo constituir una empresa y el pleno ejercicio de actividades empresariales, que es lo que vamos a ver nosotros un poquito a través de los contratos, y serán reguladas y establecidas por ley, ¿sí? Todas las reformas de organización económica establecidas, dice, gozarán de igualdad jurídica, que es algo muy lineal, porque dentro de la diferenciación que hay de las diferentes formas de empresa, la ley dice, todos deben gozar con una igualdad jurídica ante la ley, considerando cada una de las características, claro está, pero que tratar, como veíamos en el proyecto socioformativo, de que ninguna se siente en desequilibrio o menos desprotegida o con menos derechos que otras, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son, dice, cuáles son los aspectos principales que esta economía plural dentro de la Constitución, digamos, desea considerar? Dice, el Estado ejerce una dirección integral de desarrollo económico y el proceso de planificación. Es decir, da los macros lineamientos para ver cómo se va a ejercer este desarrollo económico, ¿no? Bajo qué pautas. Los recursos naturales, obviamente, son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Eso es lo que les decía aquí. Sería muy interesante saber si los lineamientos de este nuevo gobierno van a venir a mantener este modelo económico con estas bases sentadas, con estos aspectos preestablecidos, o existirá con ese nuevo reto de internacionalización, digitalización, automatización, va a mantener, ¿no? Este tema de administrador por parte del Estado, o por el contrario, por ahí diversifica a este tipo o delega a otras entidades, ya sean mixtas o privadas, para que coadyuven al cumplimiento del propósito, ¿sí? La industrialización de los recursos naturales, que es algo que en Bolivia siempre se ha buscado, lastimosamente creo que no está tan desarrollado nuestro lado industrial debido a factores no solamente legales, sino también de coyuntura social. El Estado dice podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica, que es lo que venimos nosotros andando y que además somos corresponsables de hacer que suceda, ¿sí? Nosotros como personas de ejercicio de ese derecho somos corresponsables. Y eso yo quiero que lo entiendan muy bien. Ustedes como estudiantes de derecho tienen una gran responsabilidad al momento de asesorar. Nosotros somos aquellos también que sientan las bases para que esta seguridad jurídica, no solo a nivel macro, sino a nivel individual, a intereses de la iniciativa privada, estamos llamados desde un punto de vista ético y sostenible a coadyuvar a que la seguridad jurídica en nuestro país sea cada vez más evidente, ¿sí? El Estado fomentará y se promocionará área comunitaria, lo vuelve a resaltar, de la economía como una alternativa solidaria al área rural y urbana. Entonces, como verán, tenemos varios aspectos que están como declaraciones, ¿no?
y ratificaciones por parte del reconocimiento de diferentes tipos de derechos y sobre todo de la priorización de las políticas que va a tener el Estado en base a este nuevo modelo económico. En el artículo 314, ¿no? Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado. Ese ojo, ¿no? Porque van a pensar ustedes en el caso, por ejemplo, de BOA, ¿no? Que se ha tenido un monopolio bastante evidente, digamos, en el tema aeronáutica, pero aquí la Constitución refiere al monopolio y el oligopolio privado. Así como cualquier otra forma, asociación, acuerdo de personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, que pretendan controlar la exclusividad de la producción y comercialización de bienes y servicios. Esto evidentemente porque es tanto el monopolio como oligopolios pueden atentar contra el desarrollo normal de la economía, pudiendo afectar, ¿no?, la competencia leal, la posibilidad de iniciativas privadas, digamos, dentro del mismo rubro, etcétera, etcétera, ¿no? La connotación que refiere a esto es resguardar que exista lo que hablamos de todas esas iniciativas, de todas las diferencias de las estructuras económicas se manejen en igualdad de la norma, ¿sí? Y no obviamente estén todos los recursos o todas las decisiones en solamente una empresa, ¿no? El artículo 316, ¿no?, te establece como cuáles serían las principales funciones del Estado. Conducir el proceso de planificación y economía social, dirigir la economía y regular, ¿no?, que es uno de las funciones principales, obviamente, que el Estado tiene a nivel funcional general, ¿no?, conforme a los principios establecidos en la Constitución. Entonces, ahora vean, es muy importante que ustedes conozcan, interioricen estos tipos de principios que establece la Constitución, porque son la base para todo el accionar. Dentro, en este caso, un enfoque económico de todos los procesos de producción, distribución, comercialización de lo que es principalmente bienes y servicios. Ejercicio de la dirección y control de los sectores estratégicos, que hablábamos de hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. La participación directa de la economía mediante el incentivo de producción de bienes y servicios económicos, que si bien, digamos, han tenido la intencionalidad de hacerlo, no todas las empresas estatales que han tratado de hacer este tipo de bienes y servicios bajo estructuras estatales, pues han funcionado. Pero sobre todo dice promover la equidad económica, social e impulsar el desarrollo evitando el control oligopólico de la economía. Promover la integración de las diferentes formas de economías de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico-social. Promover prioritariamente la industrialización, lo que hablábamos con anterioridad. Bolivia tenía esta visión o tiene que tener en base a la Constitución claramente potencializar el tema de la industrialización y dejar, obviamente, como veíamos en los artículos de periódico donde establecen dentro de los retos, dejar de depender, obviamente, únicamente de la materia prima, ¿no? Es decir, lograr crear inversión, empresa, industria, digamos, ¿no?, que potencie todo el proceso económico de nuestro país. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país con el objetivo de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica que se consideraba, ¿no?, que estaba muy asentada dentro de los procesos de producción principalmente. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que considere imprescindible y en caso de necesidad pública, ¿no?, que considere imprescindible. Es decir, tiene que haber una justificación jurídica como tal y establecerse una base simplemente, principalmente, perdón, de necesidad pública. Formular periódicamente con participación y consulta ciudadana el plan general de desarrollo, gestionar recursos económicos para la investigación y asistencia técnica y regular la actividad aeronáutica de nuestro país, que también obviamente es un insight dentro de el proceso de macroeconómico, ¿sí? Después tenemos el artículo 318 que refiere ya a las políticas económicas que el Estado determinará, ¿no? Entonces, el Estado determinará, dice, una política productiva, industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficiente para cubrir la forma adecuada de necesidades básicas internas para fortalecer la capacidad exportadora. ¿Sí? Entonces tiene que establecerse ciertas políticas productivas y comerciales, principalmente para que como paso número uno, ¿no?, cubran las necesidades básicas internas.
antes de salir afuera, nuestro mercado interno pues tiene que estar cubierto, ¿no? Por eso había muchos temas o conflictos que hubo con el caso del arroz, no sé si ustedes que se recuerdan, ¿no? Que había mucha susceptibilidad, digamos, de que las necesidades básicas internas no estaban cubiertas, que los productores estaban de cierta manera, o los intermediarios ocultando el tema de la capacidad productiva y eso estaba generando pues una carencia dentro del mercado interno. El Estado reconoce y prioriza también el apoyo de las organizaciones, estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas, volviendo, como les digo, a tratar de rectificar esa protección, esa priorización que quieren hacer ahora a través del modelo económico. El Estado fortalecerá desde la infraestructura productiva, manufacturera e industrial de servicios básicos para el sector productivo, priorizará la promoción del desarrollo rural, promoverá y apoyará las exportaciones de bienes con valor agregado. ¿Sí? Respecto a la política fiscal, que forma obviamente parte importante dentro de la política económica, tenemos la administración de la economía financiera, ¿no? De las cuales obviamente también se encarga el Estado, determinar el gasto y la inversión pública. El órgano ejecutivo se presentará a la Asamblea Legislativa al menos 2 meses antes de la fiscalización, perdón, de la finalización de cada año fiscal, el proyecto del presupuesto general, que como ustedes saben existe y el cual se basa, por así decirlo, el desarrollo económico de todo el país, todo el proyecto de ley que implique gastos, inversiones del Estado, y el Ejecutivo a través del Ministerio Ramos, ese tendrá acceso directo a la información del gasto y ejecutado por el sector público. ¿Sí? La política monetaria, digamos, ¿no? El Estado a través del órgano ejecutivo determinará los objetivos de la política monetaria y cambiará del país en coordinación con el Banco Central de Bolivia, ¿no? En coordinación con el Banco Central de Bolivia, donde se establecen toda la parte ya reglamentaria y operativa de lo que refiere o impacta a través de la política monetaria. Las transacciones públicas en el país se realizarán todas en moneda nacional prioritariamente. Bueno, entrando al conflicto un poco más complejo desde un punto de vista económico-financiero, pues está el caso de los dólares, ¿no? El Banco Central de Bolivia es la institución de derecho público, que también vamos a ver cuando indaguemos todos los sujetos que entran dentro de esta cadena productiva, de este macro eh, escenario económico, ¿no? Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, está en el marco de la política del Estado en funcionar al Banco Central, mantener la estabilidad y el poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. En cuanto a la política financiera, tenemos que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad. Esa palabra, como ustedes pueden ver, igualdad, ¿no? Se refiere a igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, solidaridad y distribución equitativa, ¿no? A eso se refiere, que no deje desprotegido ninguno, ¿no? Ninguno de los sectores económicos o productivos del país. El Estado, a través de su política financiera, dice priorizará la demanda de servicios financieros, que también se adecuó, vamos a ver el tema de la normativa que ahora se llama Ley de Servicios Financieros y que de cierta manera le dio un enfoque más proteccionismo a lo que era el cliente y consumidor financiero, ¿no? Principalmente dice de los sectores micro y pequeña empresa. Volvemos, digamos, a esa priorización, a ese resguardo de este tipo de organizaciones económicas, ¿no? El Estado fomentará, dice, la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión. También veremos cuáles existen en nuestro país. El Banco Central de Bolivia, entidades e instituciones públicas, dice, no reconocerán adeudos de la banco de entidades financieras privadas. Estas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de estructura financiera. Y en cuanto a las operaciones financieras de administración pública, en sus diferentes niveles de gobierno serán realizadas por una entidad bancaria pública, ¿no? La ley preverá en este caso su creación. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público, que significa que están por encima de un interés particular y que obviamente el Estado tiene que garantizar su resguardo. ¿Sí? Solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado conforme a la ley. Es decir, no cualquier persona natural o jurídica puede prestar este tipo de servicio en resguardo a evitar, obviamente, que existan malas prácticas dentro de la economía. ¿Sí? Aquí tenemos cuáles serían un poco los principales actores de la economía boliviana a la fecha, ¿no? El Estado como gobierno, dentro del sector
privado tenemos las empresas nacionales y transnacionales, en industria, comercio, servicio, las cooperativas, un tema de economía, ¿no? Comunitaria basada en temas de usos y costumbres, un sector informal que tiene también gran peso dentro de la economía, los organismos internacionales, sindicatos y movimientos sociales, que como verán, cada uno desde un rol principal tiene pues diferente input dentro del proceso productivo y de la economía en general. El comercio y sus fuentes, digamos, ¿no? En las obligaciones comerciales, ya tenemos ya ya tenemos un pantallazo de cuál es el modelo económico de Bolivia. Ahora queremos entender cómo opera puntualmente un acto de comercio. Es decir, ¿qué es comercio? Si bien ustedes ahora ya lo deben tener un poco interiorizado porque ya han llevado Derecho Comercial 1, no está de más volverlo a repetir y entender al comercio y en su definición, que no es otra que es una actividad, dice, socioeconómica que implica el intercambio de bienes o servicios. Y este es un concepto muy básico, muy real, muy viable, muy aplicable, que ustedes tienen que tener clarísimo. ¿Qué es el comercio en sí? Una actividad socioeconómica que implica el intercambio de bienes y servicios, en este caso entre diferentes partes, que van a venir a satisfacer necesidades de los consumidores a través de una compraventa o en retribución de un valor como tal. ¿Sí? ¿Cuáles son las características principales? Intercambio, ¿no? Porque tiene que haber un intercambio entre dos partes, ya sea de mercadería por un valor o intercambio también pueden ser temas de servicio, ¿no? Bienes y servicios puede bloquear la compraventa de bienes físicos, intangibles, a eso ya lo vamos a poder ver ya al momento incluso de estructurar temas de contrato. ¿A través de qué? O por el intercambio principalmente de qué? Del valor monetario, ya que en la mayoría de los casos este intercambio de lo que habla que es un acto de comercio refiere a que una de las partes reconozca un valor monetario por el bien o servicio establecido. ¿Cuál es el propósito? Cumplir o satisfacer una necesidad del consumidor y proporcionar claramente beneficios para el vendedor. ¿Sí? Ya lo que se refiere al derecho comercial boliviano, tenemos cuáles son las fuentes que ustedes conocen plenamente ya a estas alturas de su formación académica, la ley, la costumbre, los contratos y las normas supletorias, como las vamos a ver también a profundidad al momento de redactar este tipo de contratos. ¿Sí? Las fuentes de las obligaciones comerciales y en eso su actividad número 2 que vamos a tener principalmente para el desarrollo de nuestra práctica presencial. Es por eso que les he puesto ese documento que a mí me parece muy valioso porque está claramente resumido del origen de las obligaciones, esas obligaciones de dar, hacer, no hacer, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Cómo tengo que yo saber o cómo puedo yo mapear las obligaciones desde un enfoque legal al momento que se está estructurando una relación comercial? ¿Sí? Entonces, el concepto de la obligación mercantil, dice, se puede desprender, según el señor, obviamente el autor Vázquez Mercado, dice, se puede considerar que la relación mercantil constituye un vínculo jurídico, la obligación, perdón, mercantil, un vínculo jurídico por el cual el sujeto debe cumplir frente a otro una prestación de carácter mercantil, porque el acto que le origina es de naturaleza y que en principio el derecho a las obligaciones no solo es un ámbito civil, sino que se va en pareja a la evolución mercantil o económica. ¿Sí? Entonces, la obligación mercantil es un vínculo jurídico que engloba, también dice, de cuál el débito, ¿no? Deuda, deber de hacer una prestación y el crédito del derecho al acreedor exigir ese cumplimiento. Entonces es muy importante, quiero que lo interioricemos este tema de las obligaciones y que lo vamos a hacer de una manera práctica en clase para que ustedes vean la importancia de tener la claridad que existe de mapear o entender cuáles son las obligaciones mercantiles de cada una de las partes cuando se genera esta relación jurídica este vínculo jurídico, como lo llama el autor, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones mercantiles? En lo principal, el contrato, claramente, el comercio electrónico, que a la fecha en Bolivia está no todo regulado, las declaraciones unilaterales de voluntad e inclusive la oferta, que es la que habla el Código de Comercio. Por favor, lean su Código de Comercio para el primer encuentro, ¿sí? ¿Cuáles son los principales principios, ¿no? Por así decirlo, de una manera que el derecho comercial trata de
de tentar establecer la libertad de empresa, ¿no? Y la actividad de las actividades económicas, como veíamos que también lo establece la Constitución, la buena fe de las partes, es decir, hablar de transparencia, honradez, transformaciones comerciales, ¿no? Y la presunción, obviamente, de onerosidad, ¿no? Que se asume que toda actividad, como habíamos visto, tiene el propósito de tener una compensación económica, ya sea por un bien o por un servicio. La protección del consumidor, que ahora inclusive con el tema de servicios digitales vamos a ver también cómo ha ahondado y que particularmente tenemos que estar muy ojo, digamos, ¿no? Al momento de redactar nuestros contratos respecto a esta protección del consumidor, por ejemplo, cuando ustedes sean asesores del proveedor de, en caso de la mercadería o del servicio, ¿no? Trata de precautelar a todo momento que existe un mercado justo y competitivo, también establecido en esta Constitución, y poner un formalismo moderado, ¿no? O sea, el derecho comercial o mercantil sigue siendo caracterizado por esa formalidad, ¿no? A pesar de que ahora se requiere que sea mucho más ágil de cierta manera, existen ciertos formalismos para resguardo, obviamente, de las intenciones y de las obligaciones. Los principios que guían las relaciones comerciales, podemos hablar de la capacidad jurídica, lo que ustedes deben saber, que es la actitud legal para poder obrar y contratar, el objeto legal, la exigibilidad de los acuerdos, que eso también vamos a ahondar muchísimo para ver cómo se pueden hacer estos contratos de alguna forma blindados en cuanto al cumplimiento de lo que se pretende. ¿Sí? Y ahora ya entramos, ya sabemos que el modelo económico de Bolivia es un modelo económico, social, comunitario productivo, ¿no? Llamado plural también por todos los aspectos que engloba y las priorizaciones a nivel macro del Estado, desde sus funciones y principalmente de dónde tiene que ahondar y priorizar el resguardo, reconociendo las diferentes estructuras económicas a nivel país y garantizando, ¿no? O potencializando temas de igualdad en base a ciertos principios que han establecido. Sabemos que existe el modelo económico, sabemos ahora qué es puntualmente comercio, ¿no? De dónde nace ese vínculo jurídico y cómo se llegan a tener ese tipo de obligaciones. Y a base de eso sabemos cuáles son los principios en los cuales se debería establecer un vínculo jurídico comercial y eso nos permite saber principalmente uno de los principios básicos como la libertad contractual. ¿Sí? ¿Qué es la libertad contractual? El artículo 454 del Código Civil Boliviano establece que las partes pueden determinar, dice, libremente el contenido de sus contratos y crear tipos de contratos diferentes a los previstos en el Código, siempre y cuando, obviamente, no contravengan las normas imperativas. Hablaremos de los principios y fundamentos básicos de esta libertad contractual. O sea, las partes pueden tener esa libertad, pueden dar condiciones especiales dentro de estos vínculos jurídicos que se materializan con los contratos, pero tienen siempre que considerar este tipo de principios, la autonomía de la voluntad, la tipicidad contractual, ¿no? ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Se basa en la libertad de las partes para decidir contratar o no, con quién contratar, cómo regular su relación contractual según, obviamente, la voluntad y consentimiento de las partes, que como vamos a ver es tan importante materializarlo y tener muchísimo cuidado desde el apersonamiento de estas cuando van a comenzar a formar un vínculo jurídico. La tipicidad contractual, ¿no? Se refiere a la libertad contractual de la creación de contratos, obviamente, como veíamos atípicos, siempre y cuando no contravengan a lo que establece la normativa y que está adaptado a la relación de los intereses de las partes. Y ahí es importantísimo que ustedes conozcan realmente a su cliente cuando vayan a asesorar una relación comercial, ¿sí? Porque tienen que conocer, por lo tanto, los intereses, digamos, que tienen que resguardar y velar dentro de ese vínculo jurídico. Otras de las libertades, digamos, ¿no? La libertad, los límites, digamos, que se establecen dentro de la libertad contractual, digamos, ¿no? Que obviamente, como dijimos, no es absoluta, sino que tiene que estar en el marco de la normativa, es uno, que existen las normas imperativas. No pueden contravenir a las normas. Orden público, es decir, que el acuerdo debe, ¿no? No debe, perdón, atentar contra el conjunto de principios fundamentales, basarse en buenas costumbres, lo que hablamos, la ética, lo vamos a ver también materializado,
y la contravención de estas normas hace obviamente que los contratos puedan ser nulos en plenos derechos, ¿sí? Puntualmente, ¿cuáles serían estas limitantes, digamos, establecidas dentro de la norma? Conforme el 455 del Código Civil, ¿no? La relación de intereses dignos de protección jurídica, dice, el legislador padece dar pie al control judicial del contenido del contrato por medio de la cláusula que establece los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de un contrato? ¿Cuáles son los requisitos básicos, ¿no? Que tiene que tener un contrato, que también lo vamos a ver al momento de estructurar. Las partes deben respetar, dice, no solamente los logros establecidos en las normas imperativas, tienen que ver, además, lo que vienen representados por el orden público y las buenas costumbres. La contravención de estos últimos determinaría el temor, la causa de la ilicitud contratal. Entonces, no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo como bajar un modelo o que ahora me haga la inteligencia artificial un contrato, digamos, ¿no? Y con eso yo quedo exento de responsabilidad en cuanto a mi asesoramiento. Entonces, quiero que vean el grado de responsabilidad, la afectación y estos principios que se tienen que cumplir sí o sí al momento de estructurar, ¿no? Dentro de esta libertad contractual, ¿cuál es el marco de actuación que tienen que tener las personas? La ley dice busca proteger la autonomía privada, pero al mismo tiempo impone un marco que asegura que la libertad contractual no va a contravenir al tema normativo. Singularmente dice el de respectivos legitimarios, perdón, o acreedores, para quienes es crucial, ¿no? La clasificación del contrato oneroso, o sea, gratuito, entonces, ¿no? Implicaciones que son prácticas que vamos a ver dentro de. La obligación consiste, dice, en dar alguna cosa, prestar algún servicio o reparar el daño causado en directo o indirectamente, traducirlo a un valor económico, patrimonial o de carácter objetivo, ¿sí? Entonces, ya hemos visto todo lo que es el modelo económico boliviano. Entendemos ahora cuál es el alcance del concepto del comercio y por lo tanto, digamos, ¿no? A partir de esa definición, cómo se pueden estructurar el vínculo jurídico comercial que se hace a través de los contratos. Dentro de esos contratos tenemos que precautelar el cumplimiento de los principios, y entre uno de ellos está la libertad contractual, que no es ilimitada, sino por el contrario, debe, ¿no? Debe resguardar, digamos, dentro del lado normativo, a margen de los intereses que puedan tener las partes, consideradas como un orden público, es decir, no afectar a las sociedades, ni siquiera los intereses, obviamente, de las partes, eso es muy evidente, pero siempre considerarlo todo desde un punto de vista ético, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? Ya me la podrán entonces hacer por la vía del WhatsApp, que estoy abierta a que todos me presenten, digamos, ¿no? Cualquier tipo de dudas que tengan de esta primera parte. Y en el primer encuentro presencial, pues ya tendremos la posibilidad de tener a primera vista, ¿no? De hacer ya un contrato en base a esta nueva coyuntura, cuáles son las nuevas condiciones para considerar dentro de la estructura, dentro de un contrato. También vamos a utilizar la inteligencia artificial para que ustedes puedan ver el grado de responsabilidad que como asesores dentro de una relación comercial, pues tenemos que evidenciar. Gracias.